Buenos días, mi nombre es Yanes Verónica y junto con Navarro Marcela vamos a hablar de mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la universidad. Es un texto de Frances Invernon. Somos estudiantes de la Universidad Arturo Jauretsch de la carrera de licenciatura en Kinesiología y Fisiatría y este trabajo es para el taller de formación docente. Bien, bueno, las clases en la universidad, en el texto habla que hay clases parlantes o transmisoras versus las clases magistrales o expositivas. Cuando hablamos de las clases parlantes, estamos hablando de que el profesor o el docente se para frente a una clase y da mensaje unidireccional, puramente transmisora. Se para frente a la clase como un busto parlante. El docente prescinde de las características del alumnado, la explicación es suficiente para su entendimiento, el alumnado va a tener un aprendizaje pasivo. ¿Por qué? Porque va a estar tomando nota sin interacción con el docente y se tiende a fatigar, decrece la atención. Pasados los 15 a 20 minutos, ya los alumnos van a estar cansados, ya no van a prestar la misma atención y el docente va a seguir transmitiendo todo su conocimiento, demostrando toda su sabiduría. Pero bueno, eso luego va a sufrir una frustración porque no va a transmitir lo que quería transmitir el docente, ya que los alumnos no van a poder llegar a un entendimiento. Después están las clases magistrales. Las clases magistrales permiten la interacción con el alumnado, o sea, va transmitiendo sus conocimientos, pero interactuando con el alumnado. Implicación de grupos y unas estrategias de comunicación. El alumnado va a tener un aprendizaje activo, van a poder interactuar entre el grupo y entre el profesor, para poder aprender mejor, dar ejemplos, hacer preguntas. La interacción del grupo es muy positiva. No todas las clases van a ser completamente parlantes o todas o todas magistrales. Puede haber una parte de clase parlante y una parte de clase magistral o expositiva. Eso sería lo ideal. La sesión expositiva tiene dos componentes muy importantes, el componente de la argumentación y el componente de la explicación. Cuando hablamos del componente de la argumentación, es el que mediante la explicación del tema permite que el alumnado asuma nuevos conocimientos, o sea, que cambie respecto a algo, normalmente delante de un conocimiento conceptual, actitudinal o procedimental. Es el componente al que se le da más importancia en la enseñanza universitaria. Y el componente de explicación nos ayuda a hacer el discurso más comprensible hacia el alumnado. Es el que posibilita el aprendizaje y es predominantemente metodológico. Después están las pautas y los dilemas docentes. ¿Qué son las pautas? Es un comportamiento del docente que se repite en el tiempo, como por ejemplo su tono de voz, su pronunciación, el ritmo del discurso, que va a ser siempre fluido, tiene que ser, el vocabulario utilizado, que va a ser el adecuado, los gestos, la expresión de la cara, la mirada, el contacto visual, la postura, cómo se maneja en el aula. Es la difícil acomodación de lo que se está explicando con nuestros valores o con nuestros conocimientos. A veces, cuando hay alguna explicación que no coincide con nuestros valores o con nuestros conocimientos, no sería tener una buena explicación, porque no sé si diferentes cosas que son no tener bien los contenidos que hay. Por lo cual hay que hacer una planificación muy cuidadosa para evitar los dilemas, cuando no se conoce lo suficiente, no se determinaron bien los contenidos principales, entonces hay que tratar de determinarlos para poder hacer una buena clase.
Para salir de esto, ¿qué hay que hacer? Ir a lo intelectual, ir a lo que sabemos, ir a la sabiduría. Entonces ahí defiende bien los temas con conocimiento. Bueno, cuando hablamos de clase magistral, ¿sí? Vamos a pensar que esta clase tiene una estructura, ¿sí? El autor lo que compara la clase magistral con un cuento, con un relato corto, ¿sí? Donde tiene un principio, un desarrollo, un final o conclusión, donde en el principio el docente parado ante el alumnado, lo primero que tiene que hacer es, bueno, se va a presentar, ¿sí? Con un saludo, la exposición que va a hacer va a ser a través de un guión, eso va a facilitar el aprendizaje del alumnado, una introducción del tema, va a plantear objetivos que se pretenden conseguir con el tema que se está exponiendo, y también lo que va a tener en cuenta es el conocimiento previo del alumnado, ¿sí? Eso en un principio. Después vamos a tener lo que es el desarrollo, ¿sí? Que es la parte principal de lo que sería el texto. Acá el docente va a separar los conceptos principales de secundarios, ¿sí? Para que pueda comprenderse mejor. Poner énfasis en los puntos importantes. Cuando se está dando una clase, ¿sí? Es importante también usar otras herramientas, como por ejemplo imágenes, metáforas, comparaciones, para que pueda comprenderse mejor. Aparte de utilizar soportes gráficos como presentaciones, carteles, videos. También el docente va a generar preguntas al grupo, ¿sí? En forma abierta o también pueden ser encerradas. ¿A qué se refiere abiertas y cerradas? Es que abiertas se va a referir a todo el alumnado. En cambio, las cerradas se va a dirigir a aquellos alumnos que se los ve distraído o por ahí que no entienden el concepto, entonces se los va a invitar a través de esto, a interactuar, ¿sí? A que puedan sacarse todas las dudas. Y después, dentro de la clase, va a haber lo que es una actividad principal, donde ahí el docente va a formular una pregunta, les va a dar un momento y para que puedan resolverla, compartir opiniones, y después se van a comentar. Por último, tenemos el final o la conclusión, ¿sí? Acá el docente va a tener en cuenta lo que es el tiempo, anunciar que la sesión está finalizando, permitir realizar preguntas finales, recapitular, sintetizar, resumir el tema que se estuvo dando, y por último, la despedida. En el trabajo magistral lo que se tiene en cuenta, además de las herramientas, ¿sí?, de trabajo, es el trabajo en grupo, ¿sí? Esto lo que hace favorece al estudiante a la comprensión del tema que se está dando. Pero también podemos decir que tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Dentro del lado positivo podemos ver que puede generar sentimientos de seguridad y venza las inhibiciones el alumno, que pueda aprender a asumir responsabilidades, que aprenden de los demás, ¿sí? El trabajar en grupo, que se puedan expresar delante de los compañeros. También lo que pueden llegar a compartir son interrogantes, dudas que se generen sobre el tema que se está estudiando. Eso sería lo positivo que puede generar el trabajar en grupo. Ahora también tenemos la parte negativa, que puede ser que el alumnado no esté acostumbrado a trabajar en equipo, ¿sí? Que el trabajo en equipo le signifique algunas renuncias personales también. Y que a veces lo que genera también trabajar en grupo puede ser que algunos no
no realicen la tarea, ¿sí? Y bueno, y el resto tenga que hacerla. Y otra de las causas que puede llegar a tener el trabajar en grupo es que tengan diferentes opiniones y bueno, y no puedan ponerse de acuerdo. Cuando hablamos de una clase magistral, también tenemos que pensar, nuestra pregunta es, ¿qué se necesita para ser un buen profesor? ¿Sí? Según el autor, dice que para ser un buen profesor se necesita tener un dominio de la materia que se va a impartir, ¿sí? Conocimientos y habilidades para comunicarse con las personas, conocer al grupo, a quién me voy a referir, ¿sí? A quién me voy a dirigir con esa clase, conocer y experimentar técnicas de dinámica de grupo con diferente finalidad. Acá es cuando él propone la utilización de herramientas, ¿sí? O de diferentes recursos para poder llegar a que ese tema que se está abordando llegue mejor, que el mensaje sea recibido por el alumnado. A través con la ayuda también de un guión, ¿sí? Tener también preparado un sistema para evaluar tanto el alumnado como la propia intervención del docente. El autor lo que propone es formar grupos en lo que es la clase magistral, grupos de 2, de 3, de 4 y hasta de 5 alumnos. Pero como dijimos antes, tiene sus complicaciones, tiene sus beneficios y a su vez también sus complicaciones. Pero bueno, lo que busca el autor es que se interactúe, ¿sí? Tanto el docente con el alumnado y también con los propios compañeros. Bueno, a modo de conclusión, podemos afirmar que la clase magistral es la más apropiada para la enseñanza del alumnado en las aulas universitarias, ya que emplea diferentes herramientas y recursos en búsquedas de aprendizaje, la comprensión y la participación del alumnado. La diferencia con la clase puramente parlante es que el profesor solo pretende demostrar sus conocimientos sin importar si el alumno ha comprendido las consignas. Ya queda por entendido el tema, sin tener en cuenta la participación del alumnado. El autor también hace referencia a que la mayoría de los profesores universitarios no tienen una formación docente, ya que no es obligatoria, y es fundamental capacitarlos para el desarrollo de nuevas técnicas de enseñanza y comprensión del alumno. Por último, ser un buen profesor no significa demostrar los conocimientos y experiencias, sino tratar de dominar el contenido de la materia, utilizando variedad de recursos para poder llegar mejor al receptor, o sea, al alumnado. Bueno. Gracias. Gracias. Un minuto, ya terminamos.